A continuación vamos a presentar nuestro anteproyecto que es la salud mental de los cuidadores de pacientes con ataques de la telangiectasia. Mi grupo está conformado por Neisy Causil, Daniela Castro, Ana Zuluaga y mi persona Valeria García. Bueno, los contenidos de este anteproyecto serán descripción del problema, pregunta de investigación, objetivo general y objetivos específicos, enfoque y tipo de investigación, sujetos de estudio, muestreo, variables y tabla de operacionalización, técnicas e instrumentos de recolección de datos, análisis de la información. Eh, Tenemos descripción del problema que se divide en contexto. La telangiectasia es una enfermedad genética rara y progresiva que afecta principalmente a niños, provoca pérdida del equilibrio, debilidad en el sistema inmunológico y un mayor riesgo de cáncer. En la situación actual, el cuidado de estos pacientes suele estar a cargo de familiares, quienes muchas veces no están preparados física ni emocionalmente. Esto genera una carga muy alta, provocando estrés, ansiedad, depresión y sentimientos de aislamiento en los cuidadores. Y en la justificación, a pesar de esto, la salud mental del cuidador sigue siendo ignorada en muchos contextos. Es urgente visibilizar esta situación porque su bienestar influye directamente en la calidad de vida del paciente. The second question: Had mental health condition do caregivers of patients with ataxia telangiectasia face? Bueno, tenemos un objetivo general que es caracterizar las afecciones en la salud mental que enfrentan los cuidadores de pacientes con ataxia telangiectasia a partir de la revisión de la literatura científica existente. Y como objetivos específicos tenemos plantear una estrategia de búsqueda que contenga palabras claves para los principales bases de datos, como PubMed, Cielo, Astras, entre otras, que introduzcan a la mayor cantidad de estudios relacionados con las afecciones de la salud mental que puedan enfrentar los cuidadores de pacientes con ataxia telangiectasia. Identificar las principales manifestaciones emocionales, psicológicas, sociales reportadas en la salud mental de los cuidadores. Describir los factores asociados a las afecciones en la salud mental de los cuidadores de pacientes con ataxia telangiectasia con base en los hallazgos de los artículos seleccionados. Determinar cuál es la mayor afección para formular acciones de prevención frente a la mayor afección encontrada en los artículos. Bueno, tenemos el enfoque y tipo de investigación. El enfoque de la investigación es cualitativo, ya que en este proyecto se quiere conocer los efectos que pueden tener la salud mental de los cuidadores de pacientes con ataxia telangiectasia, desde la perspectiva de cada cuidador, tomando en cuenta sus experiencias que se revisará en la bibliografía y lo que se encuentre en esta revisión, que sería de sus vivencias y emociones, no se pueden contabilizar, sino que se caracterizan y se describen. Esta investigación es descriptiva, longitudinal y observacional porque buscamos identificar los efectos psicológicos sin determinar relaciones causales. No se manipulará ninguna variable, solo se identificará un problema que se está presentando y se analizarán artículos publicados durante un tiempo determinado. Bueno, los sujetos de estudio. Los sujetos de estudio, en este caso, como se trata de una revisión bibliográfica, los participantes indirectos son los estudios científicos seleccionados que abordan las afecciones de la salud mental que pueden enfrentar los cuidadores de pacientes con ataxia telangiectasia. Esto incluye los criterios de inclusión y exclusión. Bueno, entonces en los criterios de inclusión se incluirán estudios publicados en los últimos 8 años, estudios que aborden las afecciones de la salud mental de los cuidadores de pacientes con ataxia telangiectasia, estudios con diseños metodológicos sólidos y soporte de datos, estudios escritos en inglés o en español. Y en los criterios de exclusión se excluirán estudios con idiomas muy difíciles de traducir o analizar, estudios sin una metodología clara, como por ejemplo opiniones sin alguna base teórica de datos, estudios que tengan información sobre
que no tengan información sobre el tema que se está revisando, que son las afecciones en la salud mental de los cuidadores de pacientes con ataxia telangiectasia y estudios con más de 20 años de antigüedad. Bueno, para este trabajo se utilizó un muestreo no probabilístico, ya que no se seleccionarán fuentes al azar, sino que se eligieron intencionalmente según su relevancia para el tema. El estudio se basa en una revisión bibliográfica enfocada en identificar investigaciones existentes sobre la salud mental de los cuidadores de personas con ataxia telangiectasia. Bueno, a continuación se presenta la tabla de operacionalización que define cómo se pretende observar y clasificar cada variable durante el análisis de la información recopilada en los estudios científicos seleccionados. Para este anteproyecto se han definido 4 variables principales que orientan la revisión bibliográfica sobre la salud mental de los cuidadores de pacientes con ataxia telangiectasia. Se definieron las siguientes. Salud mental. Esta es la variable principal de estudio que se refiere al estado emocional, psicológico y social de los cuidadores de pacientes con ataxia telangiectasia. A través de esta se buscan caracterizar las principales afecciones que enfrentan. En la definición operacional, esta información se va a demostrar mediante los conceptos presentados en los artículos de estudio. La variable de salud mental se clasificó como variable dependiente y el instrumento de medición propuesto será una matriz en Excel que organizará los hallazgos por artículo y además vamos a incorporar casillas de verificación para indicar la exclusión o inclusión de cada artículo que será revisado. Bueno, en síntomas, esta variable se clasificó como cualitativa y esta variable corresponde a las manifestaciones emocionales y físicas que experimentan los cuidadores como consecuencia de su labor, como por ejemplo agotamiento, tristeza, entre otras. En la definición operacional, estos síntomas se identificarán a partir de artículos revisados que van a describir cuáles son las molestias más comunes que tienen los cuidadores de pacientes con ataxia telangiectasia. En condiciones del cuidado, bueno, esta variable se clasificó como independiente y considera los factores del entorno que influyen en la experiencia del cuidador, como el tipo de dedicación al paciente, la carga emocional, la falta de apoyo institucional o familiar, el aislamiento social y pues las condiciones del cuidado serán analizadas en la revisión de los artículos para abordar varios de los aspectos mencionados. Bueno, tipo de estudio. Esta variable es cualitativa. Esta variable permite clasificar los artículos según su diseño metodológico, que se basará en la recopilación, interpretación y análisis de la información que provenga de fuentes confiables. Y bueno, se identificarán, bueno, en la definición operacional se seleccionará esta información en las bases de datos científicas como PubMed, Cielo, entre otras que se consideren. El nivel de medición de todas las variables es nominal, ya que es una revisión bibliográfica cualitativa y no se recolectan datos numéricos, ni se establecen jerarquías ni escalas cuantitativas, sino que se trabaja con clasificaciones por tipo de síntoma, tipo de estudio y consideraciones del cuidado y estado de la salud mental, que fueron las variables mencionadas. Técnicas y instrumentos de recolección de datos. Las técnicas que utilizamos para recolectar estos datos es una lista de verificación para asegurarnos de que fueran válidos y registramos la información más importante en una tabla y luego organizamos todo en una matriz del Excel para facilitar el análisis. Bueno, seguimos con análisis de la información. El análisis de la información será cualitativo enfocado en interpretar los datos de los estudios seleccionados para identificar las afecciones en la salud mental de los cuidadores. El proceso incluirá lectura y revisión de cada uno de los artículos seleccionados. Esto nos da una inmersión en el contenido y comprensión de los hallazgos relacionados con la salud mental de los cuidadores de pacientes con ataxia telangiectasia. De segundo, se procederá a una codificación abierta, agrupando segmentos de textos relevantes, conceptos y palabras claves de cada estudio que aborden directamente las principales afecciones emocionales. Y tercero, descripción y síntesis, que finalmente se realizará una síntesis integradora de la información, detallando las vivencias y afecciones reportadas, construyendo una narrativa que busque identificar las principales afecciones en la salud mental de los pacientes con ataxia telangiectasia basada en la evidencia recopiladora
presentando una visión comprensiva de esta problemática.